Lo primero que recuerdo es mi sombra. Estaba sentado sobre la arena, o al menos eso creo. No recuerdo haberme sentado, no recuerdo haber llegado hasta allí. Solo recuerdo el frío de la arena pegándose a mi cuerpo y aquella sensación insoportable de estar siendo observado. Frente a mí había un pequeño charco. Me acerqué y entonces vi mi reflejo. No reconocí lo que estaba mirando. Durante unos segundos pensé que era un animal muerto. Después comprendí que aquella cosa respiraba y respiraba al mismo tiempo que yo. Aparté la mirada. Todavía no sabía que aquel reflejo era la última parte de mí que seguiría pareciendo humana. Todo había comenzado 2 semanas antes. Me encontraba en el último semestre de preparatoria y había conseguido un servicio social en una propiedad privada ubicada en una isla. La información que me habían entregado era extraña. Debí permanecer allí durante 2 semanas para ayudar con el cuidado de un hombre mayor que presentaba episodios de desorientación, alucinaciones y cambios repentinos de conducta. Mi intención era estudiar medicina forense. Aquello no tenía demasiado sentido, pero aún así lo acepté. La noche de mi llegada comenzó una tormenta. El camino hasta el embarcadero parecía interminable. Cuando finalmente llegué a la isla, la lluvia era tan intensa que apenas podía distinguir la enorme mansión detrás de la reja. Sobre la entrada había una escultura, parecía una gárgola. Tenía el cuerpo inclinado hacia adelante y la cabeza girada hacia el camino. Pasé frente a ella y por un instante tuve la impresión de que me estaba mirando. Seguí caminando, no quise darle importancia. La mansión era demasiado grande para las pocas personas que vivían allí. Había empleados por todas partes, pero no eran demasiados. Solo unas cuantas personas trabajando para un desafortunado anciano. Todos eran personas mayores y también parecían cansados. Todos tenían la misma expresión, como si llevaran demasiado tiempo esperando algo. Mi habitación estaba en el segundo piso. Tenía una ventana que daba al jardín. La primera noche observé algo extraño. A las 6 de la tarde el jardinero salía al jardín, siempre a la misma hora. Esparcía pequeños alacranes blancos sobre la tierra. Los dejaba allí durante exactamente 1 hora. Después regresaba y los recogía. Nunca encontré uno fuera del jardín y tampoco vi de dónde los sacaban. Aunque por supuesto tampoco pregunté, no era algo necesariamente de mi interés. El hombre al que debía cuidar tenía una colección de animales tallados en piedra. Había decenas: elefantes, tortugas, morsas, aves, felinos y otros animales que no reconocía. Todos tenían los ojos hechos de una piedra negra llamada obsidiana, o al menos eso decía la etiqueta, pero había algo extraño. Los ojos parecían diferentes dependiendo del lugar desde donde se les observara. A veces parecían pequeños, a veces enormes, y en algunas ocasiones estaba convencido de que no eran piedras, sino que eran ojos que simplemente habían aprendido a permanecer inmóviles. La primera vez que vi la figura de la morsa sentí náuseas. Era pequeña y cabía en la palma de una mano. Sus 2 colmillos largos y su expresión casi humana me daban asco. La observé durante algunos segundos. Entonces sentí un dolor en la mandíbula, como una ligera presión, como si algo estuviera creciendo dentro de mis encías. Me llevé los dedos a la boca, no encontré nada, y la sensación desapareció. Esa misma noche tuve un sueño. Soñé con agua negra. Estaba sumergido, no podía respirar. Había algo debajo de mí, algo enorme. No podía verlo, pero podía sentir cómo me observaba. Desperté antes de descubrir qué era y cuando lo hice, tenía la boca llena de sangre. Los días siguientes comenzaron a cambiar. Primero fue el olor. La comida dejó de oler igual. La carne tenía un olor insoportable. El café me producía náuseas. El agua del grifo tenía un ligero sabor salado. Después apareció el hambre. Más que nada era algo parecido a una necesidad. Podía comer hasta sentir el estómago completamente lleno. Y minutos después volver a sentir que llevaba días sin probar alimento. Una madrugada desperté con las manos cubiertas de grasa, aunque no recordaba haber comido nada. Encontré pequeños fragmentos de piel entre mis uñas. Primero pensé que eran restos de comida hasta que reconocí el olor. Era mío. La siguiente mañana desperté con un dolor insoportable en las piernas. Intenté levantarme, pero mis articulaciones parecían rígidas. Sentí los huesos demasiado grandes, así que me arrastré hacia el baño. Como pude, encendí la luz y vi algo que todavía me cuesta recordar. Mis piernas estaban hinchadas. La piel se había vuelto brillante, tensa y húmeda. Parecía que debajo de ella había demasiado tejido, demasiada carne. Me toqué. La piel se hundió y pude sentir algo duro debajo, algo que no debía estar allí. Sentí náuseas y comencé a vomitar. Mientras estaba en el suelo escuché un sonido, un crujido que provenía de mi propia pierna. No sentí dolor, pero el hueso estaba cambiando. Intenté salir de la isla tan pronto como pude, pero el embarcadero estaba cerrado. Peor aún, estaba atrapado. Estaba encerrado en aquel lugar. Los pocos empleados que había en ese momento solo me miraban como si supieran exactamente lo que estaba pasando. Aquella mañana comprendí que todos los empleados estaban deformados. Algunos tenían las manos demasiado largas, otros caminaban con dificultad, otros tenían pequeñas escamas alrededor del cuello, pero ninguno parecía darse cuenta, o quizá ya no les importaba.
Mi transformación avanzó mientras dormía. Cada mañana encontraba algo diferente: los dientes, la mandíbula, la piel, las manos, el peso, la respiración. Mi cuerpo comenzaba a sentirse demasiado grande para mí. Aunque intentaba recordar cómo era antes, cada vez me costaba más. Eso fue lo que realmente me aterrorizó. Cuando desperté ya ni siquiera recordaba cuántos días llevaba encerrado. Observé muchas luces blancas a mi alrededor y ya no podía moverme. Intenté levantar los brazos, pero ya no tenía brazos. Intenté gritar, pero de mi garganta salió un sonido grave. Más bien era como un graznido o un gruñido. Sentí algo atravesando mi boca. Quise llevar mis manos al rostro. Lo que sentí fue algo que ahora ya no importa: miedo. Mis manos eran aletas. Comencé a respirar desesperadamente. El aire olía a sal. Había agua debajo de mí. Intenté levantarme, pero no pude. Mi propio peso me aplastó contra el suelo y entonces fue cuando la vela que tenía ante mis ojos reveló algo que realmente me aterrorizaba. Jamás volvería a caminar. Me arrastré hasta un pequeño estanque. Necesitaba saber qué me habían hecho. Ya había vomitado demasiado, así que al mirarme no pude volver a hacerlo. El reflejo apareció lentamente. Primero vi los colmillos, después los ojos y después la piel. Una morsa. Eso era lo que había quedado de mí: una masa enorme de grasa y piel húmeda, aletas deformadas, cicatrices, sangre seca, y debajo de la piel algo duro que se movía cada vez que respiraba. Entonces recordé la figura, el hueso, la colección, la reliquia. Sentí algo dentro del pecho, algo que no pertenecía a mi cuerpo, algo rígido y largo, algo que parecía un hueso. Volteé, había una jaula, dentro había una foca. Me quedé mirándola. La criatura también me observaba. Había algo en sus ojos. Parecía un ser inteligente, capaz de sentir dolor, capaz de sentir empatía. Cuando se acercó a mí abrió la boca. Lo que salió de su boca no fue un sonido animal, fue más bien un sollozo. A mi alrededor había más jaulas, dentro había criaturas que no deberían existir. Tortugas con extremidades deformadas, aves con manos humanas, monos con rostros parcialmente humanos, ciervos con dientes que parecían pertenecer a personas, animales que habían sido modificados, cocidos, reconstruidos, forzados a convertirse en algo que jamás habían sido.